A los 69 años, cuando muchos creían que el corazón de Isabel Pantoja se había cerrado, tras tanto dolor, ella rompió el silencio inesperadamente y admitió algo que nadie se atrevía a creer: había encontrado una nueva felicidad. Y esa persona había entrado en su vida con la delicadeza, pero con la fuerza suficiente para cambiarlo todo. En el momento en que Isabel reveló la verdad, el público guardó silencio. Un ícono que había superado tormentas, pérdidas, escándalos y soledad, ahora se encontraba de nuevo ante la luz del amor. ¿Qué había sucedido? ¿Quién sanó su corazón aparentemente irreparable? A los 79 años, cuando muchos pensaban que Isabel Pantoja había decidido guardar silencio para siempre sobre su vida sentimental, ella dio un paso inesperado que dejó a todos sin palabras. Después de décadas marcadas por pérdidas dolorosas, escándalos que la persiguieron sin tregua, y una soledad que se volvió casi parte de su identidad, Isabel finalmente rompió ese muro que la había protegido durante tanto tiempo. Con una serenidad que contrastaba con la magnitud de su confesión, dijo algo que nadie imaginaba escuchar. He encontrado la felicidad de mi vida. Su voz no tembló, pero sus ojos revelaban una mezcla de alivio, emoción contenida, y una dulzura que hacía años no mostraba en público. La confesión ocurrió en un ambiente íntimo, lejos de los focos que durante tantos años la expusieron sin piedad. No fue un anuncio preparado ni un golpe mediático, sino una verdad que ella ya no quería esconder, una especie de suspiro que llevaba tiempo esperando salir. Para Isabel, hablar de amor nunca fue fácil. Desde muy joven, su vida emocional estuvo ligada al sufrimiento, a despedidas trágicas, a romances que despertaron más polémicas que alegrías. Durante mucho tiempo aprendió a endurecer el corazón, a protegerlo como si fuera una reliquia frágil que el mundo siempre intentaba quebrar. Sin embargo, esta vez era diferente. No había dramatismo ni miedo, sino la calma de quien ha encontrado algo verdadero. Isabel explicó que llevaba meses viviendo una relación que la había transformado desde dentro, devolviéndole la paz que creía perdida. No dio nombres ni detalles concretos, pero dejó claro que esta persona había logrado lo que muy pocos pudieron: hacerla sentir segura, acompañada y sobre todo querida sin condiciones. Su sonrisa discreta pero luminosa hablaba por ella. La noticia se extendió rápidamente. Para muchos fue desconcertante imaginar que Isabel, una mujer marcada por tantas heridas, hubiera abierto su corazón una vez más. Pero quienes la conocen de cerca dicen que nunca la habían visto tan tranquila, tan conectada con ella misma. En privado, Isabel confesó que durante años vivió atrapada entre el recuerdo de lo que perdió y el miedo a volver a sufrir. Esa mezcla la mantuvo aislada, incapaz de permitir que alguien se acercara realmente. Pero la vida caprichosa, como siempre, le presentó a una persona distinta, a alguien que no llegó con prisas ni promesas vacías, sino con una presencia constante que poco a poco fue derritiendo sus defensas. Al relatar el inicio de esta relación, Isabel habló con la sinceridad de una mujer que ya no necesita impresionar a nadie. Contó que hubo un momento preciso en el que lo entendió todo: una tarde sencilla, conversando sin prisa, sintió que por primera vez en años podía respirar sin tener que fingir fortaleza. Ese instante, dijo, fue el que marcó la diferencia. No fue una declaración grandiosa ni un gesto espectacular, sino la naturalidad de estar con alguien que la veía tal como era, con sus luces, sus sombras y su historia. También reconoció que tuvo miedo. No por la relación en sí, sino por lo que implicaba abrir su alma a estas alturas de la vida. Aceptar el amor significaba aceptar la vulnerabilidad, algo que había evitado durante décadas. Pero la serenidad de esta nueva etapa fue más fuerte que sus temores. Isabel explicó que poco a poco esa persona se convirtió en su refugio, en un espacio donde podía dejar de ser la Pantoja, para simplemente ser Isabel. Una mujer que ríe, que conversa, que guarda silencio sin angustia, que se permite llorar sin sentirse débil. En su confesión también hubo un toque de humor, ese humor cálido que solo aparece cuando el corazón está en paz. No pensé que a esta edad volvería a sentir mariposas, dijo entre risas. Pero más allá del chiste ligero, la frase escondía una verdad profunda.
El amor, ese sentimiento tan esquivo, había regresado a su vida cuando menos lo esperaba. La confesión de Isabel no solo sorprendió al público, sino que también abrió un nuevo capítulo en su historia. Un capítulo donde la protagonista ya no es la artista envuelta en polémicas, sino la mujer que finalmente se permite ser feliz. Con su voz cálida y su mirada renovada, dejó claro que no buscaba aprobación ni explicaciones. Solo quería compartir algo que ya no cabía en su pecho, la certeza de que el amor puede renacer incluso después de las tempestades más largas. Y así a los 69 años, Isabel Pantoja hizo la confesión más íntima de su vida. Había encontrado a alguien que le devolvió la esperanza. Un amor maduro, tranquilo, real. Un amor que llegó sin ruido, pero que cambió todo. Durante meses, la pregunta que todos se hacían era la misma. ¿Quién es la persona que logró conquistar el corazón de Isabel Pantoja cuando ya nadie imaginaba que volvería a enamorarse? Y aunque ella evitó dar nombres en su confesión inicial, sí habló de algo aún más revelador: la forma en que todo comenzó. Porque a veces lo que define una historia de amor no es la identidad del protagonista, sino la manera en que entra en nuestra vida sin pedir permiso. Isabel contó que el encuentro no fue planeado ni romántico de película. No hubo flores ni declaraciones apasionadas, ni un escenario perfecto. Fue una situación cotidiana casi insignificante, pero que terminó marcando un antes y un después. Se conocieron en un momento donde Isabel atravesaba una etapa de profunda introspección, tratando de reorganizar su vida y entender sus propias emociones después de años de silencio afectivo. No buscaba compañía y mucho menos amor. Pero así es la vida: ofrece lo que uno menos espera en los lugares donde menos lo imagina. La primera impresión no fue un flechazo inmediato, sino una sensación extraña pero familiar, como si esa persona ya hubiese estado presente de alguna manera. Isabel lo describió como una conexión suave, cálida, que no invadía ni exigía nada. Hablaron poco al principio, pero el tono de sus conversaciones tenía una naturalidad que la sorprendió. Había algo en él, en su forma de escuchar, de mirar, de respetar los silencios, que despertaba una calma que ella no había sentido en mucho tiempo. Con el paso de las semanas, la presencia de esa persona en su vida fue creciendo sin ruido. No hubo insistencia ni gestos desmedidos. Simplemente estaba ahí, acompañando, preguntando con sinceridad, compartiendo momentos simples que de alguna manera empezaron a convertirse en refugios para Isabel. Para una mujer que había vivido décadas bajo la presión constante de los medios y la exigencia emocional del público, encontrar un espacio donde podía ser ella misma fue un regalo inesperado. Lo que más llamó la atención de Isabel fue la manera en que él trataba su historia. No con idolatría, no con miedo, no con prejuicios. La veía como una mujer con cicatrices, sí, pero también como alguien fuerte, sensible y digna de un amor tranquilo. Ese equilibrio entre admiración y naturalidad fue lo que comenzó a conquistarla. Él no trató de llenar vacíos, ni de convertirse en un salvador. Simplemente la acompañó en su ritmo, en su manera de volver a abrir el corazón. Uno de los momentos que Isabel recuerda con más claridad ocurrió durante una tarde lluviosa. Estaban tomando un café conversando de cosas sencillas, sin nada extraordinario. En un instante de silencio, él le dijo algo que la marcó profundamente. No quiero que tengas prisa. Solo quiero estar donde tú me permitas estar. Esa frase tan simple pero tan honesta fue el punto exacto donde Isabel permitió que algo dentro de ella se aflojara. Porque después de una vida llena de exigencias, por fin, alguien le ofrecía tiempo, paciencia y calma. A partir de ese día, su relación empezó a adquirir un ritmo propio. No era un amor adolescente ni impulsivo. Era un amor maduro, consciente, donde cada paso se daba con cuidado y cada emoción encontraba su espacio. Él se convirtió en una presencia constante, pero nunca invasiva. Tejió su lugar en la vida de ella con gestos pequeños, casi invisibles, pero cargados de significado. Recordarle que descansara, preguntarle cómo se sentía de verdad, acompañarla en silencios que antes le pesaban tanto. Isabel también contó que lo que más la impresionó fue la forma en que esta persona entendió sus miedos. No los minimizó ni los juzgó.
Simplemente los tomó de la mano y caminó a su lado. Y en ese acompañamiento silencioso, ella empezó a sentir algo que había olvidado: seguridad. La seguridad de que podía confiar otra vez. La identidad del nuevo amor de Isabel sigue siendo un misterio público, pero ella dejó claro que no se trata de una figura famosa, ni alguien ligado al mundo del espectáculo. Es una persona sencilla, discreta, que encontró la manera perfecta de entrar en su vida sin romper nada. Un ser humano que no buscaba el brillo de la fama, sino la oportunidad de construir algo real. Y así, sin grandes gestos ni declaraciones ruidosas, Isabel descubrió que el amor no siempre llega con dramatismo. A veces aparece como un susurro, como un rayo de luz, filtrándose en una habitación que creías cerrada. Y cuando llega en el momento correcto, tiene la fuerza suficiente para cambiarlo todo. Durante muchos años antes de que esta nueva luz apareciera en su vida, Isabel Pantoja caminó por un desierto emocional que solo quienes han sufrido pérdidas profundas pueden comprender. Aunque desde fuera muchos la veían como una figura fuerte, imponente, casi indestructible, la realidad que vivía puertas adentro era muy distinta. La soledad se había convertido en una compañera permanente, instalada en cada rincón de su casa, en cada silencio después de un concierto, en cada noche, en la que el eco de su propia respiración le recordaba que hacía mucho no compartía su vida con nadie. Isabel siempre fue una mujer intensa, apasionada, capaz de amar con una fuerza que pocos se atreven a sentir. Pero esa misma intensidad también la llevó a vivir dolores que marcaron su alma de manera irreversible. La pérdida del gran amor de su vida, los conflictos familiares, los escándalos que parecían perseguirla sin misericordia, y los años donde la prensa la señaló como si fuera un personaje más de una tragedia griega. Todo eso construyó un muro alrededor de su corazón. Un muro tan alto que incluso ella llegó a creer que nunca más podría derribarlo. En los momentos más difíciles, Isabel se aferraba a su música. Era su refugio, su manera de respirar cuando el mundo parecía demasiado cruel. Pero incluso sobre el escenario, entre aplausos y luces, había instantes en los que su mirada se perdía y dejaba ver una tristeza que ningún maquillaje podía ocultar. La gente aplaudía su voz, su fuerza, su entrega sin imaginar la batalla interna que estaba librando. Muchas veces después de un concierto, cuando se cerraba el telón y se apagaban los reflectores, Isabel regresaba a su camerino, y la soledad la recibía con un abrazo frío. Allí, en ese silencio incómodo, se enfrentaba a la realidad: su vida más allá del arte estaba vacía. La presión mediática tampoco ayudaba. Cada gesto, cada palabra, cada rumor era analizado como si su corazón fuera un espectáculo más. Hubo días en los que Isabel se sentía prisionera de su propia fama, agotada de tener que demostrar fortaleza cuando lo único que deseaba era llorar. A veces se preguntaba si realmente valía la pena abrirse a alguien, si no sería más seguro seguir viviendo protegida por ese muro invisible que la mantenía lejos del daño, pero también lejos del amor. Los conflictos familiares fueron otra herida que nunca terminó de cerrar. Malos entendidos, distancias prolongadas, palabras que dejaron cicatrices profundas. Isabel se sentía cada vez más rodeada de sombras, como si la vida insistiera en recordarle lo que había perdido. Esos años la endurecieron, pero también la hicieron desconfiar de todo lo que parecía demasiado bonito, demasiado prometedor. Para ella, el amor había sido un territorio donde siempre terminaba herida, y poco a poco comenzó a aceptar la idea de que la felicidad sentimental no estaba destinada para una mujer como ella. Hubo noches especialmente duras en las que Isabel se sentaba frente a una ventana, mirando la nada, preguntándose en qué momento su vida se había convertido en una sucesión de batallas emocionales. Se acostumbró a vivir en modo defensa, siempre alerta, siempre a la espera de un nuevo golpe. Con el tiempo su corazón dejó de ilusionarse. Era más fácil no sentir que arriesgarse a romperse de nuevo. Pero como suele ocurrir con las personas que han amado demasiado dentro de Isabel, quedaba una pequeña chispa que se negaba a apagarse por completo. Una esperanza tímida, casi invisible, que se alimentaba de los momentos simples, una conversación amable, un gesto sincero, un silencio compartido sin tensión. Esa chispa fue la que mantuvo su alma viva
incluso cuando ella misma pensaba que ya no quedaba nada por rescatar. Antes de que el nuevo amor llegara a Isabel, atravesó una larga etapa de reconstrucción personal. Aprendió a estar sola sin sentirse derrotada, a valorar sus propios tiempos, a reconocer que su sensibilidad no era una debilidad, sino una de las partes más hermosas de quien era. Comprendió que sanar no significa olvidar, sino integrar lo vivido para poder avanzar. Y avanzó. Lentamente, con cautela, pero avanzó. Por eso cuando esa persona apareció en su vida, Isabel estaba lista sin saberlo. Lista para permitir que alguien tocara de nuevo las fibras de su alma, lista para dejar entrar un rayo de luz. La soledad había sido su refugio, pero también su prisión. Y cuando se dio cuenta en un gesto casi accidental de que ya no tenía miedo de compartir su camino, entendió que algo dentro de ella había cambiado para siempre. Su historia de amor no comenzó cuando lo conoció. Comenzó mucho antes, en todas las noches en que sobrevivió al dolor, en todos los silencios que la fortalecieron, en todas las lágrimas que la prepararon para recibir algo verdadero. Porque a veces el amor no llega para salvarnos, sino cuando ya nos hemos salvado lo suficiente como para recibirlo. Con el paso del tiempo, aunque Isabel intentaba proteger su nueva felicidad con un silencio prudente, era inevitable que ciertos gestos comenzaran a despertar sospechas. Su vida siempre había sido observada con una lupa enorme, y cada detalle, por pequeño que fuera, podía convertirse en un titular. Aún así, ella disfrutaba de su relación con la tranquilidad de quien sabe que por primera vez en mucho tiempo tiene algo que vale la pena cuidar. Pero la discreción tiene un límite cuando se trata de una figura tan mediática como Isabel Pantoja. Los primeros indicios surgieron de la forma más inocente, cambios sutiles en su estado de ánimo, una sonrisa más suave, durante entrevistas una luz diferente en la mirada. La prensa, acostumbrada a analizar cada gesto, comenzó a notar que algo en ella había cambiado. No sabían qué era, pero se veía más serena, más en paz, como si un peso enorme hubiera sido retirado de sus hombros. Algunos periodistas llegaron a comentar que Isabel irradiaba una energía que no mostraba desde hacía años, pero nadie se atrevió a formular hipótesis. Todavía. El primer signo concreto apareció a través de un pequeño descuido. Durante un paseo por una zona poco concurrida, Isabel fue vista caminando junto a una persona cuya identidad no era reconocible desde lejos. No había muestras evidentes de romanticismo, pero la cercanía y la complicidad entre ambos no pasó desapercibida para un fotógrafo ocasional que, sin saber exactamente lo que estaba capturando, tomó varias imágenes que más tarde circularon silenciosamente en redes sociales. Eran fotos borrosas tomadas desde muy lejos, pero suficientes para levantar la primera ola de rumores. La noticia no estalló de inmediato porque nadie estaba seguro de lo que habían visto. Sin embargo, la intriga creció cuando en un evento privado semanas después, Isabel fue vista saliendo acompañada de la misma persona. Esta vez no hubo fotos, pero sí testigos que comentaron que la cantante parecía especialmente cómoda y sonriente. Ese tipo de detalles, aunque pequeños, alimentaban la curiosidad de los medios. La verdadera chispa que encendió el escándalo se produjo en un momento inesperado. Durante una grabación en un estudio, Isabel recibió un mensaje en su teléfono y, sin querer ocultarlo, dejó escapar una expresión de ternura impropia de su habitual reserva. Una mirada suave, casi adolescente, que no pasó desapercibida para quienes estaban cerca. No fue un gesto exagerado, pero para una mujer tan cuidadosa con su vida privada, ese pequeño destello emocional habló más fuerte que cualquier declaración oficial. Alguien en el equipo hizo un comentario ligero sobre esa sonrisa misteriosa, y la frase comenzó a circular hasta que llegó a oídos de periodistas que no tardaron en unir las piezas. Los rumores tomaron fuerza cuando fans muy atentos notaron un detalle revelador. Isabel llevaba desde hacía un tiempo una pulsera discreta pero nueva vista ocasionalmente en fotografías filtradas. Una pieza simple con un diseño elegante que generó especulaciones inmediatas. En el mundo de la farándula, incluso un accesorio puede ser un mensaje. Comenzaron a circular teorías sobre su origen, y algunos afirmaban que se trataba de un regalo especial de la persona que la acompañaba últimamente.
El momento decisivo llegó cuando durante un viaje corto para desconectar de la presión mediática, Isabel fue fotografiada en un aeropuerto menor acompañada nuevamente por la misma persona. Esta vez las imágenes fueron más claras. Aunque no había contacto físico evidente, la conexión entre ambos era innegable: gestos de confianza, miradas compartidas, una cercanía que solo se tiene con alguien significativo. Las fotos se filtraron rápidamente y los medios explotaron en cuestión de horas. Titulares, especulaciones, análisis de gestos, preguntas sin respuesta. La tormenta mediática había comenzado. Isabel, lejos de entrar en pánico, mantuvo una compostura sorprendente. No negó nada, pero tampoco confirmó. Su silencio, más que una estrategia, era una forma de proteger algo demasiado valioso para convertirlo en un espectáculo. Sin embargo, internamente sabía que la verdad ya estaba dando vueltas. Lo que había intentado guardar como un tesoro íntimo ahora estaba en boca de todos, y ella debía decidir cómo manejar la situación. Los días siguientes fueron intensos. Cada aparición suya era analizada, cada silencio interpretado, cada gesto multiplicado en titulares. Pero a pesar de la presión, Isabel no permitió que la situación la sobrepasara. Algo dentro de ella, quizás la misma fuerza que la había guiado a lo largo de toda su vida, le recordó que no debía avergonzarse de su felicidad. Por primera vez en muchos años, no tenía miedo de que la vieran vulnerable. Y así, mientras el mundo especulaba, Isabel se acercaba lentamente al momento más importante de su historia reciente, el instante en que decidiría dejar de esconderse y admitir sin reservas que había vuelto a encontrar el amor. A los 69 años, Isabel Pantoja está viviendo una etapa que muchos jamás imaginaron posible, un renacer emocional profundo, sereno y luminoso. Después de décadas marcadas por pérdidas dolorosas, conflictos familiares, escándalos interminables y momentos donde la soledad parecía haberse convertido en su única compañera, la vida le ha regalado algo que ella misma confesó haber dejado de esperar: la posibilidad real de ser feliz de verdad. Cuando la relación dejó de ser un secreto, Isabel no se escondió. No huyó ni negó nada. Al contrario, su forma de enfrentar todo fue sorprendentemente sencilla. Con la calma de quien ya no tiene nada que demostrar, admitió que estaba en un momento dulce. Un momento que llegó sin anunciarse, pero que había transformado completamente su presente. Su voz ya no tenía ese tono tenso y rígido de otros tiempos. Ahora sonaba suave, firme y segura, como si por fin estuviera respirando aire limpio, después de muchos años atrapada en emociones que la desgastaban. En esta nueva etapa, Isabel ha encontrado una felicidad distinta de las que vivió en el pasado. No es un amor arrebatado, ni caótico. No hay tormentas, ni dramas, ni miedos disfrazados de pasión. Es un amor tranquilo, maduro, que se construye a partir de miradas cómplices, conversaciones sinceras y silencios compartidos que no incomodan. Un amor donde ella puede ser simplemente Isabel, sin máscaras, sin exigencias, sin la presión de sostener una imagen pública que durante años la obligó a ocultar sus emociones más vulnerables. La persona que ahora la acompaña ha sabido ofrecerle una paz invaluable. No compite con su fama ni quiere convertirse en parte de su mundo mediático. Al contrario, le ha dado algo que Isabel valoraba más que cualquier titular: discreción, apoyo genuino y un cariño que no demanda nada a cambio. Este amor no llegó para reemplazar lo perdido ni para llenar heridas antiguas. Llegó para caminar a su lado respetando sus tiempos y sus cicatrices. Para Isabel, eso ha sido un regalo inmenso. Hoy su vida se ha vuelto más sencilla y más plena. Ha recuperado pequeños placeres que antes pasaban desapercibidos: desayunos lentos sin prisa, paseos sin necesidad de esconderse, tardes de música donde su voz vuelve a florecer, pero esta vez sin la presión de demostrar nada. Quienes la han visto recientemente comentan que su mirada tiene un brillo nuevo, una luz que solo aparece cuando el alma está en calma. Y ese brillo, más que cualquier declaración, es la prueba de que Isabel está viviendo una felicidad auténtica. También ha empezado a reconciliarse consigo misma. Ha comprendido que la vida no la castigó, sino que la llevó por caminos dolorosos para enseñarle a valorar este momento con más profundidad.
Isabel ya no siente la necesidad de justificar sus decisiones, ni de pedir permiso para seguir su corazón. Después de todo lo que ha vivido, sabe que este amor tardío e inesperado es una segunda oportunidad que la vida le ofrece, y que piensa aprovechar sin reservas. En conversaciones privadas con su círculo cercano, Isabel ha dicho que este amor la ha ayudado a sanar heridas que creía imposibles de cerrar, que la ha acompañado sin presión, sin prisas, sin exigencias, que la ha sostenido en silencio sin intentar cambiarla ni moldearla, y que gracias a eso ha recuperado algo que muchos pensaban perdido: la ilusión. La ilusión de despertar acompañada, de sentirse escuchada, de sentir que su historia no terminó, sino que acaba de abrir un capítulo nuevo. A futuro, Isabel no planea grandes anuncios ni movimientos drásticos. Su plan es simple, pero profundamente hermoso: vivir. Vivir en paz. Vivir acompañada. Vivir con la certeza de que todavía hay amor para ella. Tal vez haya proyectos laborales nuevos. Tal vez haya viajes. Tal vez haya decisiones importantes en su vida personal. Pero por ahora, lo único que importa es que Isabel Pantoja ha encontrado un lugar seguro donde descansar el corazón. Y es que a veces la vida espera el momento perfecto para regalarnos lo que realmente merecemos. A sus 69 años, Isabel ha descubierto que el amor no entiende de edades, ni de calendarios. Llega cuando tiene que llegar, y cuando es verdadero, no necesita ruido para transformarlo todo. La historia de Isabel Pantoja nos recuerda que nunca es tarde para que la vida nos sorprenda. Después de décadas marcadas por pérdidas, silencios y batallas que muchos jamás conocerán por completo, ella encontró algo que parecía imposible: un amor tranquilo, sincero, capaz de iluminar rincones que llevaban años en penumbra. Y verlo nacer en una mujer que lo ha dado todo, que ha sufrido intensamente, y que, aún así, sigue apostando por la esperanza, nos invita a pensar en nuestras propias segundas oportunidades. Porque Isabel no solo encontró compañía, encontró paz. Encontró un cariño que no exige, que no hiere, que no compite con su historia. Un amor que llega sin prisa y sin ruido, pero que transforma profundamente. Y quizá allí está el mensaje más poderoso de todos. No importa cuántas veces nos hayan roto, cuántas veces hayamos tenido que reconstruirnos, ni cuántos años hayan pasado. Siempre existe un momento donde el corazón vuelve a abrirse. Si esta historia te tocó, te conmovió o te hizo reflexionar, te invito a quedarte con nosotros. Suscríbete al canal, comparte este video y acompáñanos en más relatos que inspiran, que emocionan y que nos recuerdan que la vida siempre guarda un espacio para la esperanza. Gracias por estar aquí. Y que cada uno de nosotros encuentre a su manera ese rayo de luz que llega cuando menos lo esperamos.